gente, antes de iniciar los invito a suscribirse, a lo mejor y podemos llegar a 50.000 suscriptores antes de finalizar el mes y me haría bastante ilusión. A cambio, ya he contratado diseñador y editor para que me ayude a traerles videos más constantes a pesar de estar en la uni, e inclusive más incidentes que ustedes me comentan para más exclusividad. No está de más activar la campanita para que se les avise cuando haya estreno. Siempre los acompaño y sin más, vamos con el video. Eres un estudiante a punto de partir a tu casa, después de un largo día. Llegas al andén y notas que está completamente vacío. Sin embargo, no le tomas mucha importancia, puesto que por la hora es normal que las instalaciones estén vacías. Abordas el vagón. Qué raro que también esté vacío. El metro comienza su recorrido. Pasan los minutos y comienzas a notar que el metro no llega a ninguna estación. Qué raro, ninguna estación es tan larga como para tardar tanto en llegar. Por fin llegas a la estación. Bajas y notas que las luces de la mayor parte de la estación no sirven y la estación luce muy distinta a cualquier otra que hayas visto. De repente, ves a lo lejos a unas personas que se aproximan hacia ti. Volteas tu mirada y alcanzas a leer el letrero de la estación. Transmisiones militares. Eres un niño de un pueblo de Colombia que camina hacia la casa de tu mamá. Te encuentras con una persona extraña y amable, dice que está perdido y decidiste ayudarlo. Han caminado demasiado, llegaron a una vereda y el señor insiste que van por el camino correcto. Estás muy asustado y lo único que quieres es estar con tu madre. Fuiste víctima de la bestia. Luis Alfredo Garavito, apodado La Bestia, condenado por secuestrar, torturar y ejecutar a más de 200 niños en Colombia durante 7 años. Durante 7 años fue el mayor terror en distintos pueblos, departamentos y ciudades del país, ejecutando a más de 200 niños en Colombia, y es el mayor asesino en serie de niños de la historia de la humanidad. Fue condenado a 40 años de cárcel, máxima condena en ese entonces, pero lo peor viene ahora. La bestia tiene posibilidad de salir de prisión debido a ya haber cumplido su condena, contando algunas rebajas que ha obtenido a lo largo de ese tiempo en la cárcel. Un reciente artículo salió sobre eso. Su nombre aún es muy sonado en varios lugares del país. Eres un chico y estás en la feria con tu novia en la noche. Se pasean por un lugar con poca luz mientras grabas. Nunca imaginaron lo que les esperaría. Nunca imaginaron lo que les esperaría. なんか終わった後すごい息苦しそうでさ。 Tú y tus amigos deciden explorar una casa abandonada de la que oyeron hace un año. Deciden grabar para subirlo a su canal de YouTube como su primer video juntos. Al entrar a la casa notan grafitis en las paredes y en el piso una estrella satánica. Conforme van avanzando les lleva un olor hediondo y vonitas. Deciden salir, pero ¿qué es eso? Guys, we need to go. I gotta puke. Whoa. Dude, are you okay? Hey, God. Dude, man, it's not. The doll's big, bro. Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Whoa. Did you hear that? Oh my God! Go! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, please help me! Okay, we gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go! Incidente.
La aterradora expedición urbana de Ben Johnny T. Eres un niño y estás en tu casa solo con tu hermano. Grabas un vídeo para TikTok explicado por qué están solos. Grabas hacia el patio. No imaginabas lo que grabarías. Y mi mamá y mi abuela se fueron al Oxxo a comprar velas por lo que pasó de que se fue la luz. Grabas hacia el patio. Y el baño está allá. El baño, mi hermano quiere hacer pipí, pero el baño está allá. No imaginabas lo que grabarías. Se recomienda discreción. Y mi abuela nos dijo que cuidáramos. Mi abuelo nos dijo que cuidáramos aquí su casa en lo que ellas iban. Pero espérense. Pero pues el problema es que aquí no sabemos. Y pues no tengan miedo. No pasa nada. Abuelito, ¿estás aquí? Preséntate. Si estás aquí, preséntate ante nosotros. Somos tus nietos. Creas un fármaco que le permite a tu cerebro viajar por el tiempo de manera astral. La bebes y comienza tu viaje. Visitas a las civilizaciones más antiguas. Ves cómo fueron construidas. Como cualquier humano, te llenas de curiosidad y decides ir al nacimiento del universo. Embriagado de poder, decides ir más atrás que la mismísima creación del universo. No hay nada. Espera, ¿qué son esas? Te das cuenta que no te dejarán salir de ahí. Estás condenada. Antes de la oscuridad había monstruos. Hey mi gente, los invito al servidor oficial de Discord, donde encontrarán varios canales con distintas dinámicas para pasar el rato. Casi siempre estoy activo ahí por si quieren charlar conmigo o con más gente. Estamos a nada de llegar a los 2000 miembros, y cada cierto tiempo se hace algún evento, viendo películas y más con ustedes. Ahí los espero y como último, si quieren ver la linda y preciosa cara detrás de estos videos, mi Instagram en la descripción, y sin más, nos vemos dentro de poco.